Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. En el sector hospitalario del país estalló desde el fin de la semana pasada una situación de alarma por una decisión que tomó la Superintendencia de Salud relacionada con la inversión de recursos públicos destinados a la salud. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Juan Pablo Uribe. Él es presidente de la Fundación Santa Fe. Y lo hemos invitado para que nos explique, y a ustedes por supuesto, en qué consiste la gran preocupación médica que hay hoy en Colombia sobre este riesgo que se está corriendo en este momento por esta derogatoria que dispuso la Supersalud de medidas que blindaban los dineros públicos destinados a la salud. A ver, doctor Uribe, buenas noches. Buenas noches, Yamit. Primero, doctor Uribe, la explicación de qué fue lo que ocurrió y qué es lo que les ha producido tanta alarma en el sector hospitalario. Sí, Yamit, este es un tema que se da en medio de un sector salud que está tratando de salir adelante de una crisis muy importante que ha arrastrado durante muchos años. Una crisis, ante todo, yo diría, de confianza, pero obviamente también una crisis financiera, en el flujo de los recursos, en las mismas expectativas ciudadanas y la manera como el sector responde ante ellas. Y es importante tener ese contexto presente. Yo estoy seguro que todos los colombianos lo tenemos presente cuando se dan, digámoslo, estos cambios normativos. Este cambio es un cambio que desconcierta y ha generado incertidumbre, digámoslo, en muchas partes del sector. Y es complejo y voy a tratar de resumirlo sin entrar en demasiados, digámoslo, detalles jurídicos. Sí. El tema central es para qué, cuál es la finalidad, cuál es la destinación de los aportes obligatorios a la salud que hacemos todos los colombianos y que hacen las empresas, aportes que compiten con nuestra capacidad de ser competitivos, de generar empleo formal, de mejorar las condiciones laborales en el país. La finalidad, y esto lo ha dicho en múltiples ocasiones la Corte Constitucional, y yo creo que todos estamos de acuerdo, de esos recursos es cubrir los gastos de servicios en salud que requieren los colombianos. Y para eso, nuestro sistema dedica una unidad de pago por capitación, digámoslo, una suma fija para cada colombiano que le es entregada a las empresas promotoras de salud, a las EPS, para que afilien y respondan en una difícil función de aseguramiento por esa necesidad de servicios de salud que todos tenemos y tendremos. Ha habido una interpretación muy importante de que los recursos, esa unidad, el 100% de ella se dedicará a servicios de salud. Esto ha venido evolucionando y se reconoce que una fracción de esa unidad la deben poder usar las EPS para administrar, para cumplir con su función de representantes de los ciudadanos afiliados a ella. Y una ley, la 1438, fija que el 10% de los recursos, hasta el 10%, pero le corresponde al gobierno regular la materia, pero hasta el 10% máximo podrá usarse para la administración. De hecho, fijó el 8% para el régimen subsidiado y el 10% para el contributivo. Había, antes de la ley 1438, una circular de la Superintendencia de Salud que declaraba como una práctica insegura e ilegal que una EPS se apropiara de estos recursos de los contribuyentes y los dedicara a inversiones en activos propios. Yo creo que con buen criterio la Corte Constitucional en el 2013, en un fallo revisando la 1438 que fija el 90% para servicios y hasta el 10% para administración, aclara que el 10% de administración máximo, cuando sea obligatorio, imperativo, para el buen funcionamiento de la EPS como EPS, pues esta podrá comprar algunos activos propios. La interpretación, digámoslo, mía, por ejemplo, en el sector, es que es perfectamente legítimo
que un gerente de una EPS haciendo una función tan importante pueda comprar un sistema de información, pueda desarrollar un data center, pueda comprar unos muebles, unos computadores, pueda de alguna manera armar una infraestructura que es requerida por una EPS para cumplir bien su labor. Dice la Corte Constitucional, y yo creo que interpreta también el espíritu de la ley, que luego de cumplida la función de administración y de haber dedicado al menos el 90% de los recursos en un buen desempeño, digámoslo, esperamos sectorialmente, la utilidad final de la EPS podrá ser utilizada para cualquier otro tema, digámoslo, incluso para la compra de activos propios en el sector salud. Y yo creo que sobre esa última parte no hay discusión. En resumen, la polémica con la derogación que hace la superintendencia de su propia circular del 2008 es que dejaría abierta la interpretación que cualquier fracción de ese 10% de la seguridad social de los colombianos, que puede ser del orden de más de 4 billones de pesos al año si es toda la seguridad, o cerca de 2 billones si hablamos del régimen contributivo, que cualquier fracción de ella, descontada, digámoslo, un esfuerzo propio en administración, podría dedicarse, digámoslo, a fines particulares de las entidades. Y eso estaría mal para nuestra seguridad social en salud. Es decir, a ver, doctor Uribe, lo que el sector hospitalario está denunciando es que con la derogatoria de la norma que prohibía que los dineros de la salud públicos fueran empleados en asuntos distintos a la salud de los colombianos, con la derogatoria de esa norma, que fue lo que, entre otras cosas, provocó el escándalo de Salubcop, estén en riesgo de que las EPS inviertan en negocios particulares, lo que debe estar destinado a la salud. ¿Es así? Así es, y yo quiero volver al contexto porque es importante para que todos lo entendamos como colombianos. Tenemos EPS haciendo una ingente labor y no les alcanza la plata. Digámoslo, cuando se trata de cumplir hay dificultades grandes para, digámoslo, poder financiar todas las expectativas de la demanda de los ciudadanos. Tenemos un sector que no le está pagando a los hospitales y clínicas públicos y privados, Yamid. Tenemos un flujo financiero que llega 6 meses, 12 meses, a veces 24 meses después, a instituciones que tienen que pagar todos los meses su talento humano, sus insumos. En medio de ese contexto, pretender abrir una puerta o, por interpretación, dejar abierta una puerta donde una fracción de esos recursos que todos contribuimos se puedan destinar, digámoslo, a unas finalidades particulares antes de cumplir con, digámoslo, las obligaciones que todos tenemos en la seguridad social, en la prestación efectiva de servicios y en la administración adecuada de cara a las expectativas ciudadanas, sería un profundo error. Ahora, doctor Uribe, uno parte de la base de que el doctor Gustavo Morales, actual Supersalud, pues no va a tomar medidas caprichosas ni unilaterales, sino que son normas consultadas, por supuesto, primero con el señor ministro. ¿Ustedes han tenido ocasión de hablar tanto con el doctor Morales como con el doctor Gaviria, ministro de Salud? Sí. Tengo la mejor impresión de ambos y creo que han sido tremendamente importantes para nuestro sector. La interpretación que yo entiendo viene de la Super es que están corrigiendo, digámoslo, una contradicción interna entre una circular del 2008, una ley del 2011 y un fallo constitucional del 2013. Pero si eso es así, el mensaje y el instrumento jurídico que queda hacia adelante para el sector Yamid tiene que ser inequívoco y debe ser que los recursos de la seguridad social de los colombianos son para cubrir servicios de salud, que la función administradora se reconoce, pero debe ser eficiente y de buen desempeño, y que es legítimo al final del ejercicio de una EPS contar con una utilidad o con un margen final frente al cual, digámoslo, la empresa que arriesgó y se esforzó decidirá qué hacer, pero esa cascada de responsabilidades no se puede distorsionar y no puede quedar duda en el sector que se debe cumplir en ese orden. Pero, a ver, doctor Uribe, ¿no es obvio, lógico y legítimo que si en una empresa que es un negocio hay una utilidad, la empresa tenga el derecho de emplear esa utilidad en lo que a bien tenga,
Responda, doctor Luis, inmediatamente después de los siguientes mensajes comerciales. A ver, doctor Uribe, lo escucho. Es totalmente legítimo, Yamid, y de nuevo las empresas que están haciendo las cosas bien en el sector, a todo nivel, aseguradores o prestadores o proveedores de insumos, deben poder luego de su responsabilidad, digámoslo, en el sector, invertir sus recursos, sus márgenes en lo que mejor consideren. Ojalá, entre otras, en el sector salud. Esto nos lleva a otro tema, y es que Colombia requiere más camas, Colombia requiere más especialistas, Colombia requiere mejor atención médica a todo nivel, en todo su territorio nacional, y por eso, digamos, los nuevos recursos son bienvenidos, pero deben ser nuevos recursos y deben hacer parte de un sector que se estructuró en torno a una competencia que debe tener dos variables, Yamid: libertad de elección por parte del ciudadano y un reconocimiento a la calidad en cada uno de sus actores. Pero mi pregunta es, si eso es legítimo, el empleo de las utilidades de una empresa en lo que tenga el propietario, ¿qué es lo que les alarma? Lo que es legítimo es la utilidad. Lo que está en discusión es si parte del 10% de los aportes de la Seguridad Social, que todavía no son utilidad, Yamid, que son recursos públicos dedicados a una función endosada por el Estado a instituciones particulares, públicas o privadas, las EPS, si esos recursos o una fracción de esos recursos podría ser invertida en actividades particulares o en insumos propios. Es decir, lo que origina la medida, la revocatoria de la medida vigente, es una gran confusión sobre cuál es el dinero que deben emplear las EPS para crecer y hasta dónde pueden utilizar dineros públicos para invertir en algo distinto a la salud. Así es. Yo creo que en este momento lo que requiere el sector es inmensa claridad en el mensaje de cuál es la política pública sobre la cual estamos todos trabajando. Y en particular, que los recursos, digámoslo, de destinación específica, que son los aportes que hacemos para la seguridad social, son para cubrir servicios y son para una función administrativa que debe ser de buen desempeño, que no es fácil y que exige, digámoslo, la posibilidad de invertir, como lo dice la Corte, de manera urgente en lo que es directamente relacionado con la operación administrativa de la EPS. Hasta ahí debería haber total claridad, como también debe haber claridad, Yamid, que al final del ejercicio de responder por los riesgos en salud de una población, una EPS legítimamente debería poder quedarse con una utilidad, la utilidad de su ejercicio, para reinvertirla en lo que considere y crecer. Pero entonces, doctor Uribe, ¿qué es lo que usted le pide al señor ministro de Salud, doctor Gaviria, al señor superintendente de Salud, doctor Morales, que aclaren? Claridad sobre la destinación, no del 90%, sino del 10% restante de la UPC. Claridad sobre la función de administración de las EPS y cómo se remunera. Claridad para los gerentes de estas instituciones sobre cuáles son las inversiones en activos que sí pueden hacer. De nuevo, el ejemplo de los muebles, los computadores, los sistemas informáticos, y claridad de cuándo tienen libertad de tomar, digamos, los recursos residuales de utilidad final que pueden invertir en lo que quieran. Lo que no se puede permitir es que haya una interpretación amplia sobre la destinación de los recursos de seguridad social que pueda tomarse en beneficio particular. Eso sería nocivo para nuestro país. Y esa es la puerta que abre, si no se aclara, la decisión del Supersalud de revocar la medida que está vigente. Así es, Yamid. Exacto, queda claro. Espero que les quede claro. Obviamente la pregunta para nuestros televidentes es, con base en lo que acaba de explicar el doctor Uribe, presidente de la Fundación Santa Fe, ¿debe el señor ministro de Salud y debe el señor superintendente de Salud explicar al país en qué consiste, cuál es el fondo de la medida revocatoria de la norma que prohibía y prohíbe aún, no, ya no porque fue revocada, prohíbe el uso de los recursos de la salud que surgen de lo que el Estado paga por cada UPC, es decir, por cada
colombiano al que atiende la respectiva EPS debe ser exclusivamente dedicada a la salud y únicamente a la salud. ¿Están ustedes de acuerdo con que eso sea así? Que los datos finales expliquen la medida que dictaron. ¿Está bien, doctor Uribe? Muy bien, Yamid. Muchas gracias. ¿Estamos de acuerdo en que esa es la pregunta que deben responder? Yo creo que sí. Exacto. Esa es la pregunta. Los resultados saldrán al final de la emisión central del noticiero CNI que comienza a seguir.